Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar una serie de aquí a Purim de Megilat Esther para que estemos empapados, para que lleguemos a la Megilá con ganas de escucharla. El día de hoy vamos a poner claro el tema de los tiempos, ¿ok? Como me encanta hacer una línea de tiempo que quede clarísimo cuándo fue el tema de Purim, de acuerdo a la tradición talmúdica, ¿ok? Entonces, rápidamente, el primer Bet HaMikdash se destruye en el año de la creación del mundo 3338, que eso equivale al año 422 antes de la era común. ¿Ok? En el año 422 antes de la era común, el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, destruye el primer Bet HaMikdash. Y ahí comienzan los 70 años del exilio de Babilonia, donde la mayoría de los Yehudim se va a Babel. ¿Ok? 51 años después de la destrucción del primer Bet HaMikdash, Babilonia es conquistada por el imperio persa y Meda. O sea, se termina el imperio babilonio en el año 51 después de la destrucción del primer Bet HaMikdash. ¿Ok? Estamos en el año 51 del Galut Babel, del exilio de Babilonia. 3 años después, o sea, en el año 54 del exilio de Babilonia, sube como rey el rey Ahasverosh. 3 años después. A continuación, vamos a hablar de 3 tiempos que la Megilat Esther habla. Y aquí viene la pregunta. ¿En cuánto tiempo se gesta el milagro de Purim? ¿En cuánto tiempo se gesta? No es correcto lo que estás diciendo, porque mi pregunta es la gestación, cuando empiezan a pasar los eventos que ayudan a que el milagro de Purim salga. Vean, sube a Ahasverosh, ¿ok? En el año tercero de su reinado, o sea, 3 años después de que sube a ser rey, de que se convierte en rey, estamos hablando en el año 57 del Galut Babel, del exilio de Babilonia, hace su mishté, su banquete. Ahí se empieza a gestar todo. ¿Por qué ahí se empieza a gestar todo? Porque ahí es cuando le llama a Vashti y no quiere venir y matan a Vashti. ¿En qué año es eso? El tercer año de su reinado. 57 años del Galut Babel, en el año 369 antes de la era común. Ahora, vean esto. El 7º año de su reinado se escoge Esther. Estamos hablando, ¿cuántos años pasan desde que corren a Vashti, desde que desaparece Vashti del reinado de Ahasverosh hasta que escogen a Esther? 4 años. O sea, el certamen, la convocatoria para reina, dura 4 años hasta que escogen a la reina. ¿Sí? Entonces vamos, muy bien, 57 más 4, 61 años del Galut Babel, y ahí es donde empieza el milagro, en el tercer año. Estamos hablando que se gesta el milagro en el tercer año del reinado de Ahasverosh, pasan 4 años, se escoge a Esther, van 4 años de la gestación del milagro. En el año 12 del reinado de Ahasverosh, o sea, estamos hablando de 5 años después de que Esther se hace reina, ¿sí? 61 más 5, 66 del Galut Babel. Sí, muy bien. 4. Sí, 4 antes del regreso, muy bien. Ahí Amán hace el sorteo para destruir al pueblo judío. ¿Cuántos años van desde el mishté, desde el banquete? De 3 al 12. 9 años. 9 años de la gestación del milagro, ¿ok? En ese año Amán hace el sorteo. En el año 66 del Galut Babel. Son 3 días de tensión. 3 días de tensión al final. Cuelgan a Amán. ¿Y cuándo es toda la guerra de Purim que los Yehudim se defienden? 1 año después, en el año 13 del reinado de Ahasverosh, el 13 y 14 de Adar, el año 67 de Galut Babel, del exilio de Babel, 3 años antes de la construcción del segundo Bet HaMikdash. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa desde que se gesta el milagro de Purim hasta que termina? ¿Cuánto es? Del tercer año de Ahasverosh al 13º año de Ahasverosh. 10 años. 10 años pasan desde que se gesta el milagro hasta que termina todo el tema. ¿Por qué es importante tenerlo en mente? Porque uno de los
mensajes de la Megilá y de la historia de Purim es que la persona tiene que tener presente que a lo mejor la bondad que tienes hoy, los milagros que tienes hoy, empezaron 10 años antes. Años pueden pasar para que veas por qué fue bueno lo que te pasó hace 10 años. A lo mejor en su momento pensaste que era una tragedia. Tomaron a Esther, Yehudía que se casa con Goy, ¿sí? Temas, ¿para qué Hashem hace algo así? ¿O para qué tienen que ser esas cosas? ¿O qué tiene de bueno que pase algo así? Pasan años para entender por qué fue bueno que Vashti se vaya del reinado, que una Yehudía entra al reinado, ¿ok? Ese es uno de los mensajes, 10 años. Entonces, para que les quede claro los tiempos, ¿ok? Acuérdense, toda la historia comienza con Ahasverosh en el año 51 de Galut Babel. 3 años después, el Mishter, en el año séptimo, o sea, 4 años después, Esther, y 5 años después, Amán, y 1 año después, el milagro de Purim, de las guerras. Sí, hasta que lo colgaron en el año 357, que fue en el 12º año del reinado de Jesús. Sí, desde los comienzos prácticamente. ¿Ok? Sí, según el Midrash tenía otros nombres, luego se cambió. Esto es la línea de tiempo que tienen que tener claro. Baruch Adonai le'olam, amén ve amén. Tana de Belial.